Existe una barrera invisible en nuestra mente llamada el Valle Inquietante. Es ese punto exacto donde un objeto intenta imitar nuestra apariencia con tanta precisión que en lugar de empatía nos provoca un rechazo instintivo, un cortocircuito biológico que nos advierte que lo que tenemos enfrente es una simulación fallida de la vida. Pero el verdadero horror no reside en el vacío de una mirada o la carencia de alma de un objeto. El horror comienza cuando esa imitación trasciende la forma y empieza a reclamar comportamiento. Cuando la línea de lo que entendemos como existente se tuerce y el objeto inanimado decide que ya no quiere ser solo un espectador de nuestra realidad. Muchos reportan que, al estar frente a estas figuras, la sensación de ser observado no es una paranoia, es una respuesta a una presencia real que emana de la materia muerta. Esta noche, esa sensación de estar vigilados nos invadirá sin piedad. Así que ya sabes, busca la bebida de tu preferencia, ponete cómodo y dale, ponele suspenso. Para entender el impacto del primer caso de esta noche, debemos viajar al lugar donde la humanidad mostró su rostro más oscuro, los campos de concentración de la década de los 40. Ahí, entre el hambre y la desesperanza, un prisionero estadounidense llamado Billy intentó rescatar un fragmento de cordura a través de la madera. Durante 18 meses de cautiverio, Billy utilizó sus manos para dar vida a un muñeco de ventrílocuo que servía como el único alivio cómico para sus compañeros de celda. Lo llamarían Mr. Fritz. Es difícil imaginar la fortaleza mental necesaria para hacer reír a otros mientras el mundo se desmorona afuera. Billy y Mr. Fritz fueron uno solo en la miseria, compartiendo el pánico y el desasosiego en un encierro que parecía eterno. Sin embargo, cuando la guerra terminó y Billy falleció en el 45, la naturaleza del objeto cambió drásticamente. La familia del soldado no vio en Mr. Fritz un símbolo de resiliencia, sino algo profundamente horrible y perturbador. Lo descartaron casi de inmediato, asegurando que la mirada del muñeco no era la de un juguete, sino la de alguien que había absorbido demasiado dolor, como si la madera hubiera retenido el trauma de aquellos 18 meses de horror sistemático. Décadas más tarde, Mr. Fritz llegó a manos de coleccionistas y fue entonces cuando la tecnología confirmó lo que la familia sospechaba. En grabaciones de seguridad nocturnas, sin motores, sin hilos y sin presencia humana, se ha captado a Mr. Fritz abriendo lentamente su vitrina, parpadeando y moviendo los labios con una fluidez que desafía cualquier explicación física. Y no sé, no parece un mecanismo fallido, parece el intento de una entidad por terminar una frase que quedó interrumpida desde 1945. Quizás Billy no fue el único que habitó el cuerpo de madera. Quizás en los campos de concentración algo más decidió refugiarse en el único objeto que aún provocaba una sonrisa y nunca se marchó. En el templo de Mannenji, en la gélida región de Hokkaido, reside un objeto que ha dejado de ser un juguete para convertirse en un fenómeno biológico imposible. Se trata de Okiku, una muñeca de porcelana vestida con un kimono tradicional, cuya leyenda comenzó en 1918. Un joven la compró para su hermana pequeña, Kikuko, quien amó a la muñeca hasta el día de su prematura muerte debido a una enfermedad severa. Tras el funeral, la familia notó algo que desafiaba cualquier explicación lógica: el cabello negro y corto de la figura, que originalmente llegaba hasta los hombros, comenzó a crecer. No era un efecto óptico ni un fallo en el material, era cabello humano real, brotando de la porcelana como si el objeto tuviera folículos vivos. La familia, convencida de que el espíritu de la niña había buscado refugio en su posesión más preciada, entregó la muñeca al templo. Desde entonces, los monjes realizan un ritual de lo más perturbador. Le cortan el cabello periódicamente porque este nunca deja de crecer, llegando incluso hasta sus rodillas si no se interviene. Lo más inquietante es que análisis científicos realizados a muestras del cabello confirmaron que el ADN es humano y pertenece a una niña pequeña. Hay un detalle que los monjes susurran con temor y que pocos se atreven a documentar. Dicen que si te acercas lo suficiente a la vitrina de Okiku y observas su boca entreabierta, podés ver cómo, con el paso de los años, han comenzado a brotar dientes humanos donde antes solo había porcelana lisa.
Okiku no está poseída. Okiku está sobreviviendo. Es un cuerpo que intenta reconstruirse desde el vacío, utilizando un disfraz de juguete para volver a existir en nuestra realidad. El siguiente caso es posiblemente el que más se acerca a ese valle inquietante que mencionamos al principio, porque acá la línea entre la madera y la carne no solo es delgada, sino que según la leyenda fue cruzada de la manera más atroz inimaginable. Edgar Bergen fue el ventrílocuo más famoso de su era y su compañero, Charlie McCarthy, era adorado por millones. Pero mientras el mundo veía un espectáculo de ingenio, quienes convivían con Bergen veían una obsesión enfermiza. Charlie no era guardado en un baúl como cualquier otro títere. Tenía su propia habitación, su propia cama, y Bergen mantenía conversaciones reales con él fuera del escenario, como si el trozo de madera tuviera conciencia propia. Sin embargo, el verdadero horror estalló tras la muerte de Bergen. La leyenda cuenta que cuando los servicios funerarios, o según otras versiones, coleccionistas de lo macabro, inspeccionaron al muñeco de cerca, notaron detalles que las luces del teatro habían ocultado durante décadas. La mirada de Charlie no era de vidrio común, eran ojos humanos, preservados con una técnica química desconocida. Al examinar la estructura, descubrieron lo impensable. Bajo la ropa de etiqueta, la madera de Charlie estaba recubierta por finas capas de piel humana y sus manos tenían huellas dactilares reales. La teoría más oscura sugiere que Charlie no fue fabricado en un taller, sino que Bergen, en su desesperación por alcanzar la perfección, utilizó el cuerpo de un niño real, posiblemente un huérfano, para construir a su compañero ideal. Se diría que el niño fue sometido a un proceso de taxidermia en vida o inmediatamente después de su muerte, convirtiendo su cadáver en la base de un juguete que recorrió el mundo. Cada vez que Charlie McCarthy movía la boca y hacía reír a la audiencia, lo que realmente estaban viendo era el cadáver de un inocente siendo manipulado desde el interior por un hombre que había perdido la noción de la realidad, un objeto que no imitaba la vida, sino que le había robado. Llegados a este punto, creo que es obligatorio mencionar al que se considera el paciente cero del terror moderno con juguetes, aquel que estableció las reglas, el objeto que se mueve cuando no miras, el que tiene una personalidad infantil pero malévola, y sobre todo el que exige respeto bajo amenaza de desgracia. Y es que si existe un trono en el mundo de lo inanimado, le pertenece a él. Mucho antes de que el cine explotara la figura de los juguetes poseídos, un niño de Key West, Florida, recibió un regalo que cambiaría su linaje para siempre. Robert. Un muñeco vestido de marinero. No fue fabricado en una juguetería común. Fue entregado por un sirviente de la familia versado en las artes del vudú y la magia negra. El pequeño Eugene, dueño original del muñeco, comenzó a ser culpado de travesuras y destrozos en la casa, pero su respuesta siempre era la misma. Yo no fui, fue Robert. Los vecinos juraban verlo correr de ventana en ventana cuando la familia salía, y los sirvientes afirmaban escuchar dos voces distintas discutiendo en la habitación del niño, la de Eugene y una voz mucho más profunda y rasposa que emanaba de la felpa. Robert no fue un trauma infantil pasajero, fue un parásito que devoró la vida adulta de su dueño. Años después, tras estudiar en París y casarse, Eugene regresó a su mansión en Florida con el muñeco a su lado. Robert no volvió al ático, exigió su propia habitación y un lugar en la mesa, convirtiéndose en el tercer miembro de un matrimonio condenado. Anne, la esposa de Eugene, vivió un calvario bajo su mirada. Aseguraba que la personalidad de su marido se transformaba en presencia del muñeco, volviéndose violento y errático. Anne perdió la cordura y murió sumida en una depresión profunda, convencida de que los ojos de Robert la juzgaban desde cada rincón de la casa. Tras la muerte de Eugene en 1974, la historia se reinició. Una nueva familia se mudó y su hija de 10 años encontró el muñeco. Los gritos nocturnos no tardarían en volver. La niña juraba que Robert se movía solo y que intentaba atacarla. Hoy, esa niña es una mujer que aún sostiene, con una mirada de terror absoluto, que el muñeco no solo estaba vivo, sino que su único objetivo era matarla. Actualmente, Robert reside en el Museo Fort East Martello.
Pero su poder no ha disminuido con los años. De hecho, ha creado un protocolo de seguridad que los visitantes ignoran bajo su propio riesgo. Existe una regla inquebrantable. Debes pedirle permiso a Robert antes de tomarle una fotografía. Si no lo haces, la maldición es inmediata. Las paredes del museo están tapizadas con miles de cartas de personas de todo el mundo, cartas de arrepentimiento, súplica y de terror, turistas que se burlaron de él y que al llegar a casa sufrieron accidentes automovilísticos, pérdidas financieras inexplicables o enfermedades repentinas. Robert no solo observa desde su vitrina, Robert juzga, y si no muestras el respeto que su antigua alma exige, se asegurará de que su presencia te acompañe mucho después de haber salido del museo. Es así que llegamos al final de este recorrido con el objeto que personalmente más perturbación me ha causado. Y es que sus intenciones y contexto distan mucho de lo visto esta noche. En el rincón más vigilado del Museo del Ocultismo de los Warren, incluso más que la infame muñeca Annabelle, se encuentra un tallado de madera oscura, con facciones que parecen derretirse y protuberancias que coronan una expresión de odio absoluto. Te estoy hablando del muñeco Cuernos. A diferencia de los otros casos, acá no hay rastro de humanidad. Los Warren recuperaron esta pieza de un bosque de Connecticut donde el culto realizaba ritos de invocación y sacrificio. No se sabe con certeza el nombre del demonio al que está vinculado. Algunos expertos en demonología sugieren que es un receptáculo para entidades de jerarquía inferior que buscan un ancla en nuestro plano. Pero lo que sí se documentó fueron las víctimas, animales locales encontrados sin vida alrededor del lugar del ritual, rodeando la figura como si fuera un altar. La leyenda más oscura dice que el muñeco no está poseído, sino que es un portal activo. Lorraine Warren afirmaba que no podía mirarlo fijamente por más de unos segundos, ya que su mirada se sentía pesada, como si algo desde el otro lado estuviera intentando succionar su energía vital. Se reportó que un joven que se burló de la figura y golpeó su vitrina murió en un accidente de motocicleta apenas una hora después de salir del museo, con una expresión de terror congelada en el rostro. No hay apego emocional acá, solo hay una herramienta diseñada para el mal, una prueba de que a veces el ser humano no solo imita la vida en los objetos, sino que invita a lo que acecha en la oscuridad a tomar asiento en nuestra realidad. Como dato curioso, pasa que en 1970 el parapsicólogo William Roll propuso la teoría de la resonancia residual. Sugería que los objetos no tienen voluntad, sino que funcionan como esponjas de eventos traumáticos, absorbiendo la energía de sus dueños hasta que la materia saturada empieza a repetir el dolor. Si esto fuera cierto, lo que llamamos posesión no siempre es un espíritu, es el eco de una tragedia que se niega a morir. Y si un objeto puede recordar el horror, cabe preguntarse, ¿qué están registrando ahora mismo las paredes que te rodean? ¿Quién sabe? Quizás estas no son leyendas, sino las consecuencias de jugar con materiales que no comprendemos. Y es que después de todo, es bien sabido que el vacío siempre busca un recipiente. Y te digo algo, tu habitación está repleta de ellos. Por mi parte, eso es todo por esta noche, así que yo me despido, no sin antes dejarte más historias perturbadoras en pantalla para que continúe el horror, así que si te gustó, hacémelo saber, y si quieres más noche de suspenso, seguime y dale, quédate conmigo.